¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañe en Puntos y Comas esta información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay temas muy importantes que se están resolviendo en el transcurso de estos días. En estos días hablamos con ustedes el lunes de que concluyeron, por ejemplo, 6 precampañas electorales en estados donde va a haber elección de gobernador y elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México. El día 2, eso sucedió el día 3 de enero, en tanto que el día 2 de enero se inició la precampaña en el estado de Veracruz. También el 22 de enero es el último plazo que tienen las personas que quieran tramitar su credencial de elector y que tengan interés por votar en los comicios del domingo 2 de junio. Pero también en lo que corresponde a los paisanos que viven en otros países, también los plazos se están acortando porque es el 20 de febrero cuando tendrían que el último plazo para solicitar su credencial en algún consulado o embajada de algún país del mundo, y también es el 20 de febrero cuando tienen que notificarle al INE que están preparados y listos para votar el domingo 2 de junio. Pero, fíjese usted, el sueño ha terminado para el actor ultracatólico y derechista José Eduardo Verástegui Córdoba, quien aspiraba a reunir 961,405 firmas de apoyo para validar su registro como candidato independiente a la presidencia de la República. El más reciente informe dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral registra que con corte al 1 de enero de 2024, Verástegui Córdoba apenas había sumado 165,666 firmas de apoyo y le faltaban la impresionante y enorme cantidad de 795,739 firmas para cumplir con la cuota mínima que le exige la ley. Usted sabe que la ley exige que quien aspire a ser candidato independiente a la presidencia de la República, pues tiene que reunir las firmas de apoyo del 1% de las personas que estén incluidas en la lista nominal con corte al 31 de agosto del año pasado. Pues mire usted, con respecto a este asunto, ¿qué más ha sucedido? A 5 días de que se cumpliera el plazo para recopilar firmas para los aspirantes a la presidencia de la República, y cuando ya habían transcurrido 115 días del periodo destinado para este proceso, Verástegui Córdoba apenas había sumado el 14.47% de las firmas que necesitaba. El plazo para recopilar las firmas, como le decíamos a ustedes desde un principio, se vence mañana, sábado 6 de enero, lo cual significa que sería prácticamente imposible que en 5 días pudiera reunir 795,000 firmas, cuando en 115 días apenas alcanzó a reunir 165,000 firmas. Bueno, pues además de lo que ya queda muy claro con respecto a Verástegui Córdoba, ninguno de los 9 aspirantes inscritos para buscar una candidatura independiente a la presidencia de la República logró su propósito. Tampoco alcanzó su objetivo alguno de los 6 aspirantes a candidatos independientes al Senado de la República, y de los 45 aspirantes a una candidatura independiente a la Cámara de Diputados de la Federación, solo 15 consiguieron las firmas suficientes para reclamar su derecho a estar en la boleta el domingo 2 de junio del 2024. Pero esa posibilidad de que haya 15 candidatos independientes a diputaciones federales, eso todavía no está decidido, porque es el Instituto Nacional Electoral el que tiene que informar si las firmas de apoyo que presentaron estos 15 ciudadanos son válidas y si logran el mínimo que se requiere para que puedan aparecer en la boleta el domingo 2 de junio. Hasta ahí vamos. Ustedes veían hace un momento que en la diapositiva número 3 veíamos a Eduardo Verástegui, y ahí está el dato de que el 1% de las firmas de apoyo que él necesitaba reunir, que le comentábamos son 961,000 firmas. ¿Cómo surge esa cantidad? Bueno, pues surge como el 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del 2023, que de acuerdo con datos oficiales del INE, tenía inscritos en ese momento 96,140,409 ciudadanos. En este momento,
ya estamos en enero. En enero la lista nominal de electores ya anda por encima de los 97 millones de personas inscritas y es muy probable que el día de la elección la lista nominal de electores rebase por un poco los 98 millones de personas. Es decir, en la elección del domingo 2 de junio vamos a votar 98 millones de personas por los diferentes cargos que van a estar en juego, que son más de 20,000 en toda la República. Si vemos la diapositiva número 4, observaremos prácticamente los números de cierre del señor Verástegui. Estamos viendo, ahí dice claramente corte al 1 de enero del 2024, 5 días antes de la última fecha, del último plazo. En ese momento tenía la cantidad que le mencionábamos, 165,666 firmas de apoyo, que representan el 14.47%. Pero si ustedes ven también, está por ahí un señor que se llama Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, que fue gobernador del estado de Oaxaca y que era militante del PRI. Él apenas alcanzó a reunir 90,413 firmas hasta el 1 de enero, que representaban el 6.22%. Como ustedes pueden ver, los dos que iban más avanzados se quedaron muy lejos. Uno hasta el día 1 apenas tenía el 6.22%, Ulises Ruiz, y Eduardo Verástegui apenas alcanzaba el 14.47%, lo que hace virtualmente imposible que puedan llegar al umbral de los 961,000 firmas. Los aspirantes a candidatos independientes al Senado de la República deberían sumar en un plazo máximo de 90 días el 2% de las firmas de los ciudadanos de la lista nominal del Estado por el que pretenderían competir. Y en tanto que los diputados, los candidatos, los que aspiraban a ser candidatos independientes a diputados, estaban obligados a recopilar el 2% de las firmas de los ciudadanos de los distintos distritos electorales por los que también querían competir. Usted sabe que los estados de la República tienen listas nominales muy diferentes. Hay como el Estado de México, que tiene una lista nominal de más de 12 millones de electores, y luego tenemos listas nominales de electores en estados como Baja California Sur, como Campeche, como Colima, que están por debajo del 1,000,000 de personas. Entonces, de acuerdo con la lista nominal de cada estado, es ese 2% que necesitaban reunir los aspirantes a candidatos a senadores por esos estados de la República, y también hay distritos electorales con muy diferente integración. Hay algunos que llegan a tener hasta más de 300,000 votantes y los más pequeños tienen alrededor de 240,000 votantes. Por lo tanto, el 2% también varía mucho de un distrito y de una región del país a otra. Pero el plazo para recopilar firmas de los aspirantes a candidatos independientes al Senado de la República concluyó el pasado 21 de diciembre del 2023 y el de los aspirantes a diputados federales por la vía independiente se venció el 29 de noviembre del 2023. Es decir, el 29 de noviembre los que aspiraban a un cargo, a una postulación de diputados, y el 21 de diciembre los que buscaban firmas para tener respaldo para buscar una candidatura independiente al Senado. Y regresándonos un poco para hacer un poco de contexto con respecto a lo que sucedió ahora y lo que sucedió hace 6 años, bueno, hace prácticamente 6 años, usted recordará que hace 6 años hubo 2 candidatos presidenciales independientes. Usted lo ve en la pantalla, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco, lograron las firmas suficientes para que el Instituto Nacional Electoral los inscribiera como candidatos a la presidencia de la República por la vía independiente. En esa ocasión, en el 2018, 87 ciudadanos se inscribieron para buscar la posibilidad de ser candidatos independientes a la presidencia de la República. Solamente 48 cumplieron los requisitos para ser autorizados a recopilar firmas de apoyo. Únicamente 22 terminaron el proceso, pero únicamente solo dos lograron las firmas suficientes para aparecer en la boleta el domingo 1 de julio del 2018. ¿Y cuál fue la suerte? ¿Cuál fue la suerte de estos 2 candidatos? Bueno, pues el 16 de mayo del 2018
Al constatar que sus posibilidades de triunfo eran prácticamente nulas, Margarita Zavala se retiró de la contienda presidencial. El Bronco llegó hasta el final de la contienda, pero únicamente alcanzó a sumar 2.961.000 votos para un porcentaje de 5.23% de la votación total. Y el dato siguiente seguramente usted lo tiene muy claro. La elección la ganó Andrés Manuel López Obrador de Morena con un poco más de 30 millones de votos que le representaron el 53.19% del total de sufragios captados en las urnas. Y la recapitulación es muy concreta. Este año, el 2 de junio del 2024, no habrá candidato independiente a la presidencia de la República y, como veremos enseguida, tampoco va a haber candidato independiente al Senado. ¿Por qué? Porque si vamos a la diapositiva número 9, ustedes van a observar allí que los ciudadanos que fueron autorizados para recopilar firmas con la idea de obtener apoyo para ser inscritos como candidatos independientes al Senado fueron en esta ocasión 6 personas. Sin embargo, hay un dato importante. De esas 6 personas, 2 no llegaron hasta el término del plazo y finalmente se retiraron antes de que concluyera el periodo de 90 días que tenían para reunir firmas. El que iba más avanzado era Carlos Alberto Manso Rodríguez del estado de Michoacán, que tenía que reunir 73,000 firmas y apenas alcanzó a sumar 49,042 firmas, el 62% de las firmas que necesitaba. Todos los demás quedaron muy lejos y finalmente terminaron retirándose de la contienda. Entonces es muy claro que no va a haber ni un solo ciudadano independiente que compita por alguna senaduría en algún estado de la República. Y habría que recordar que para los comicios del 2018 hubo 240 personas que expresaron su interés por buscar la postulación como candidatos independientes a una diputación federal. De esas 240 personas que dijeron yo quiero buscar la posibilidad de ser candidato independiente, 187 fueron autorizadas para conseguir firmas de apoyo, pero solo 40 obtuvieron el respaldo suficiente para aparecer en las boletas electorales. Es decir, en los comicios del 2018 hubo 40 ciudadanos que lograron las firmas suficientes para estar en las boletas electorales. Sin embargo, ninguno de ellos logró ganar por mayoría los distritos electorales en los que fueron inscritos por el Instituto Nacional Electoral. Para la contienda del 2024, como le comentábamos hace un momento, fueron autorizados a captar firmas 45 ciudadanos. Y hasta el cierre del plazo para cumplir este trámite, el que se cumplió el pasado 29 de noviembre del 2023, solamente 15 ciudadanos habían logrado sumar los apoyos suficientes para aspirar a ser registrados como candidatos independientes a una diputación federal. Sin embargo, el trámite no está concluido. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral tendrá que revisar firma por firma, ver si no están duplicadas las firmas, ver si las firmas son legítimas y ver si se reúne la cantidad necesaria, la mínima necesaria, para autorizar que estos 15 ciudadanos aparezcan finalmente en las boletas de los distritos por los que van a competir el 2 de junio del 2024. Y si vemos la diapositiva número 11, ahí observaremos subrayados los nombres de las personas que lograron esta hazaña de reunir las firmas mínimas que se necesitan para reclamar su derecho a estar en la contienda. Mire usted, dice, por ejemplo, ahí tenemos el caso de, vea usted, una persona de Campeche, otra de Chiapas, 7 de Hidalgo y una de Michoacán. En tanto que en la segunda lámina, en la número 12, vemos el resto de los aspirantes, acá son menos. Hay una persona de Morelos, 2 de Sinaloa, una de Tabasco y una de Veracruz. Y como el esfuerzo merece ser recompensado, vamos a decirle a usted para que en sus estados y en sus pueblos lo sepan, quiénes son los 15 ciudadanos de toda la República
que hasta este momento ya le entregaron al INE firmas suficientes como para reclamar su derecho a ser candidatos independientes a diputados federales, pero todavía falta que el INE valide como legales todas esas firmas. Por lo pronto, ¿quiénes son los que ya lo lograron? Pues está el señor José Kepler Castro Ramírez de Campeche, Jorge Amin Simán Estefan del estado de Chiapas, y 7 personas del estado de Hidalgo, que todos son integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Hidalgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si no estoy equivocado, es la sección 15. ¿Quiénes son estos profesores que lograron las firmas suficientes? Ahí le van los nombres. Jorge Argüelles Salazar, Francisca Berenice Reséndiz Labra, José María Alejandro Pérez Ramírez, Ali Denise Martínez Romero, María Magdalena Zavala Guzmán, Francisco Javier Pérez Salinas y Mirna María de la Luz Rubio Sánchez. Estos 7 últimos todos son del estado de Hidalgo. También tienen firmas suficientes de apoyo, todavía no las valida el INE, pero ellos presentaron firmas suficientes, incluso hasta muy rebasado el mínimo. Guadalupe Araceli Mendoza Arias de Michoacán, Teresita Joalín Mesa Gómez de Morelos, 2 ciudadanos del estado de Sinaloa, Luis Manuel Rivera Villela y José Enrique Guerrero Colmenero, así como Carlos Alberto García Jerónimo de Tabasco y Ricardo Reyes Cruz de Veracruz. Esos son los únicos ciudadanos, los 15 ciudadanos que hasta este momento ya le entregaron al INE suficientes firmas para pedirle que los ponga en la boleta de candidatos independientes a diputados federales. Solo 15 ciudadanos de todo el país y nada más para diputados federales, porque no habrá ningún candidato independiente para la presidencia de la República, ni tampoco para el Senado de la República. Por lo tanto, estas personas hicieron un trabajo muy meritorio y esperemos que la mayoría o todos logren que el INE los califique bien y los ponga en la boleta el domingo 2 de junio del 2024. Y con esto terminamos puntos y comas, terminamos también la semana. Y los invitamos a que estén al pendientes porque próximamente estaremos en un maratón de puntos y coma donde haremos la recopilación más completa de todos los temas importantes que hemos estado compartiendo con ustedes. Por lo pronto, descansen, buenas noches y muchas gracias.